Muy buenas tardes a todos. Como siempre digo, es un placer, un privilegio poder tener un ratito para compartirle la palabra de Dios. Y agradezco a Dios por la oportunidad, a ustedes obviamente por escucharme y a Ovidio por permitirme tener este devocional. Estuve viendo ayer la predicación de Santi, y él estuvo en Primera de Pedro, y yo no quise ser menos, así que vamos a estar allí en Primera de Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y mientras ustedes buscan, les quería contar la historia que una vez escuché de un pastor que contaba la historia de una mujer que ella no salía a predicar. Él era un pastor evangelista y le gustaba salir por el barrio y ir puerta por puerta a hablar del evangelio. Y esta mujer no salía a predicar porque ella predicaba con su vida. Su manera de predicar era la manera en la que vivía. A lo que este pastor dice, era por su manera de vivir que había mucha gente que no venía a la iglesia. Evidentemente esto era una excusa de esta mujer. Pero en el día de hoy quería ver con ustedes que hay algo de verdad en esa declaración. No en la excusa que ella usa para no salir a predicar, sino en que debemos predicar incluso con nuestras vidas. Que cuando tengamos la boca cerrada, podamos igual, con nuestro estilo de vida, estar hablando de Cristo. Y Pedro escribe esta carta para incentivar a algunos expatriados a que vivan una vida que glorifique a Dios. Y eso es lo que vamos a ser desafiados hoy. Los cristianos de hoy en día debemos vivir vidas que glorifiquen, que honren a Dios. Si tú eres un cristiano, debes vivir una vida que honre a Dios. Y leemos allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Como dijimos, el desafío para hoy va a ser vivir vidas que honren a Dios. Y surge la pregunta de por qué. ¿Por qué debo vivir una vida que honra a Dios? Bueno, hoy vamos a contestar esa pregunta con 3 motivos. Vamos a ver 3 motivos para vivir vidas que honren a Dios. Pero antes vamos a orar. Padre, como siempre, es un privilegio, Señor, predicar, abrir tu palabra y pedimos, Señor, tú nos desafíes. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras almas, que tú estés moviéndonos allí en nuestro corazón, Señor, que no sea una reunión más, una predicación más, algo rutinario, Señor, que hacemos, sino que realmente tú, solamente tú puedes hacerlo, en tu poder, por tu Espíritu, Señor, que tú obres en nosotros y nos ayudes a entender y nos ayudes a vivir esta verdad, Señor, de vivir vidas que te honran, Padre. Padre, pedimos también perdón por esas veces que no lo hemos hecho y pedimos que nos desafíes y nos enseñes, Señor, y nos alientes también. Y Padre, pedimos tú seas engrandecido en este mensaje. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, por sus méritos. Amén. Así que dijimos que vamos a ver 3 motivos para vivir vidas que honren a Dios. Estamos allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y el primer motivo para vivir una vida que honra a Dios la encontramos allí en el inicio del versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y el primer motivo para vivir una vida que honra a Dios es que somos extranjeros y peregrinos. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos en el mundo y por eso debemos vivir una vida que honre a Dios. En el inicio de la carta, allí en capítulo 1, versículo 1 de Pedro, él está escribiendo a expatriados. Dice, Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo a expatriados, personas que están fuera de su patria. Eso es lo que quiere decir expatriado. La Real Academia Española lo define de esa manera. Un expatriado es una persona que vive fuera de su patria. Y los cristianos vivimos fuera de nuestra patria. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice cuál es nuestra patria. Dice que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, a nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero somos del cielo, porque Cristo nos ha comprado para llevarnos con Él. Y así, cerca de la Facultad de Economía donde yo estudio, o por lo menos hago que estudio, está la Embajada de Estados Unidos. Una embajada es como una sede de ese país que muestra como una cierta amistad entre las dos naciones, entre los dos países, y sirve como para ayudar a personas de ese país que viven en el otro con trámites y demás cosas. Y a veces es sencillo reconocer a un estadounidense, ¿no? Normalmente los vemos, son más blancos, algunos rubios, tal vez ojos claros, y tal vez si por su físico pasan desapercibidos, los escuchamos hablar y nos damos cuenta que de acá no son, uruguayos no son. Siempre hay chistes allí en los campamentos, ¿no? Cuando hay un estadounidense, y la manera de hablar de un gringo es agregarle una O, una U y una R, ¿no? A lo último, y allí hablan los gringos, siempre hacen esas bromas, ¿no? Es sencillo ver que un estadounidense no es de Uruguay, pero hay algunos que se adaptan tanto a nuestra cultura que pareciera ser uruguayo. Hay un profesor, como ustedes lo conocen, de FEU, Esteban Ginental. Él, si no fuera porque habla, es uruguayo. Él come asado, le encanta, tiene su mate y su termo, y siempre pareciera ser un uruguayo hasta que habla. Lo escuchamos hablar y hay un acento, hay algo distinto. Él no es de acá. Son personas que se adaptan en cierta medida a la cultura uruguaya, pero no cambian su idiosincrasia. Ellos son de otro lugar. Y así somos los cristianos, o deberíamos ser los cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Somos del cielo. Y debemos vivir una vida que honra a Dios, porque somos del cielo. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El segundo motivo para vivir una vida que honra a Dios lo encontramos a continuación. En el versículo 11, allí leemos, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el segundo motivo para vivir una vida que honra a Dios es porque los deseos carnales batallan contra el alma. Estos deseos carnales, estas pasiones carnales, son las que Pedro menciona allí en el versículo 14 del primer capítulo. Son aquellos deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Son deseos pecaminosos, son cosas malas que nosotros, por nuestra naturaleza caída, tenemos. Nosotros sabemos la historia, ¿no? Adán y Eva fueron creados allí, estuvieron en el paraíso, era todo perfecto, hasta que ellos decidieron desobedecer a Dios y pecar. Desde allí el pecado entró al mundo y todos los seres humanos que vinimos después de ellos somos pecadores. Nacemos con esta naturaleza caída. Nacemos ya con estos deseos pecaminosos en nosotros. Tenemos una naturaleza caída que quiere hacer aquello que Dios condena. Y nosotros debemos vivir una vida que honra a Dios, porque los deseos carnales batallan contra el alma.
Y si pensamos en una batalla, una guerra, ¿cuál es el mayor resultado de una guerra? ¿Qué es lo que más hay cuando hay guerra? Muerte. Muerte. Las pasiones carnales quieren matarte. Los deseos carnales quieren matarte. Es así de grave. Y por eso debemos vivir una vida que honra a Dios, porque los deseos carnales quieren matarnos, te quieren matar. Hace un tiempo vi una serie de un policía que actuaba como infiltrado en la mafia. Este hombre era policía, pero se hizo pasar como un mafioso. Pasó una clásica golpiza y unas cuantas pruebas que le hacían para que él pudiera entrar en la mafia. Entró en la mafia y comenzó a parecer amigo de ellos. Se fue haciendo amigo de cada uno de los integrantes de aquella mafia, incluso del jefe. Y pasó de ser el nuevo a ser la mano derecha del jefe de la mafia. Pero realmente su intención, ¿cuál era? Destruirlos. Él quería destruir la mafia. Y sin llevar esta analogía demasiado lejos, porque obviamente está bien destruir los planes malvados de la mafia, las pasiones carnales son algo así. Son infiltrados. Parecen ser tus amigos. Parecen incluso darte un atajo para llegar a esos deseos que Dios parece no querer que vos disfrutes. Te prometen algo sin decirte realmente la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Te quieren matar. Los deseos carnales te quieren matar. Quieren terminar con tu vida. Lo que ellos quieren hacer es matar tu relación con Dios. Quieren robarte el gozo de tu relación con Dios. Ellos quieren destruirte. Parecen tus amigos, pero quieren matarte. Y por eso debemos vivir una vida que honra a Dios. Porque los deseos carnales nos quieren matar. Para nosotros los hombres, cuando vamos por la calle y tal vez una mujer, una muchacha, no ayuda demasiado con su ropa y tal vez su ropa es demasiado apretada, demasiado corta. Y nos vemos tentados a mirar a esa mujer. Recordemos, es un deseo carnal. Es algo que no honra a Dios y quiere matar. Y tal vez no, nosotros somos cristianos, estas cosas no nos pasan. Esto es para los carnales. No, son deseos que todos tenemos, son batallas que debemos enfrentar. Tal vez para las mujeres, cuando hoy día se vende una sexualidad de la mujer en todo, hay una mujer en ropa interior. Hay cosas de fútbol y ahí parece una mujer en ropa interior, no tiene nada que ver. Pero se vende eso. Y se vende que la mujer tiene que seducir. Se vende que la mujer tiene que atraer. Y chicas, mujeres, cuando se sientan tal vez tentadas a sentirse lindas, a querer ser atractivas, que alguien te vea, y tal vez eso te lleva a vestirte de una manera que no es la que Dios manda, o te lleve a hablar o intentar actuar de una manera que no honra a Dios. Recordá, es un deseo carnal, no honra a Dios y quiere matar. Las pasiones carnales quieren matar. Cuando nos sintamos enojados y queramos venganza, cuando queramos actuar y hacer justicia por nuestra mano y vengarnos de alguien, recordad, es un deseo carnal, no honra a Dios y quiere matarte. El pecado es grave, quiere matarte. Y sin duda podemos pasar toda la tarde enumerando ejemplos. Pero en síntesis, cada vez que seamos tentados a pecar, recordemos, esto es un deseo carnal, no honra a Dios y nos quiere matar. Y por eso debemos vivir una vida que honre a Dios, porque los deseos carnales quieren matarnos. Decía una persona famosa de la fe, no me acuerdo ahora bien su nombre, pero él decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Cuando seamos tentados a pecar, debemos recordar, quieren matarnos y debemos batallar, estamos en una batalla
espiritual con nuestros propios deseos también. Y debemos batallar contra ellos, porque no honran a Dios. Y el tercer motivo que vamos a ver para vivir una vida que honra a Dios, lo encontramos en el versículo 12. Dice el 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y el tercer motivo para vivir una vida que honra a Dios es para que los inconversos glorifiquen a Dios. Esto entre los gentiles tiene muchas interpretaciones, no hay tiempo, pero parece por el contexto claro que Pedro está hablando entre los creyentes y los no creyentes, y acá se está refiriendo a los incrédulos. Pedro viene hablando a personas que no son de este mundo, y ahora parece estar refiriéndose a personas que sí son de este mundo, a aquellos que no conocen a Dios, a aquellos que sí son del mundo y pasarán la condenación del mundo si no conocen a Cristo. Y este es uno de los propósitos de vivir una vida que honra a Dios, para que los inconversos puedan glorificar a Dios. Una vez también escuché la historia hace poco del evangelista Moody. Este hombre era un gran hombre de Dios que siempre oraba, Señor, dame un alma, Señor, dame un alma. Y siempre buscaba la oportunidad de predicarle a alguien. Y muchas veces de manera fantástica Dios le ponía una persona ahí para poder hablarle de Cristo. Y una vez él se ve que estaba con un grupo ahí de personas y mira a un hombre caminar por la calle y le dice al grupo que estaba con él, ese de allí, aquel hombre que va caminando, es un soldado. Y no sé bien si se acercaron a él y le preguntaron cuál era su profesión. Y efectivamente este hombre era un soldado. Entonces le preguntaron a Moody, ¿cómo te diste cuenta de que este hombre era un soldado? Por cómo camina. Su manera de caminar evidenciaba lo que él era, un soldado. Que nuestra manera de caminar evidencie de dónde somos. Que nuestra manera de vivir en el mundo evidencie que somos de Cristo, evidencie que somos cristianos. ¿Y esto para qué? Para que los inconversos también glorifiquen a Dios. Dice allí, por razón de vuestras buenas obras. Y Pedro lo que está haciendo es animar a los creyentes que estaban siendo perseguidos a vivir de tal manera que incluso puedan evangelizar sin abrir la boca, que puedan hablar de Dios sin hablar, que sus actos, sus obras, su manera de vivir hable de Cristo. Este es uno de los desafíos que tenemos, vivir de tal manera para que los incrédulos puedan conocer de quién somos y puedan conocer de nuestro Señor. A veces en los trabajos es bastante complicado poder hablar. Acá en este trabajo donde estoy ahora se complica bastante, estamos todo el día haciendo cosas y la realidad es que nos pagan para trabajar y debemos trabajar. Pero también somos cristianos y siempre hay que buscar alguna oportunidad, alguna cosita de poder hablarles de Cristo, pero incluso cuando eso no es posible, que nuestra manera de actuar demuestre que somos diferentes, no que somos mejores que nadie, que somos diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Cristo. Cristo nos encontró y nos transformó, nos hizo diferentes, nos hizo salvos, para que vivamos vidas que le honren. Dice allí, para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay muchas también interpretaciones de lo que quiere decir el día de la visitación. Hay quienes piensan como que Dios hace una visita regular, pareciera ser, a sus creyentes y
y los ve más o menos cómo están viviendo. Eso lo leí hace un tiempo en internet. No tiene sentido si lo vemos a la luz del pasaje. A veces que algo que ayuda para entender un texto que es un poco complicado es leer en otras versiones. Y la NBI traduce esta frase en el día de la visitación como en el día de la salvación, para que los inconversos glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que nosotros podamos vivir de una manera tan clara y tan honrosa para Dios, que incluso aquellos que no conocen a Dios puedan ser salvos por la manera en que nosotros vivimos, por el testimonio de Cristo que nuestra vida les da. Y esto obviamente, vivir bien delante de ellos, nos va a dar la oportunidad de hablarles de Cristo. Y ese es el desafío, vivir una vida que glorifica a Dios, para que aquellos que aún no le conocen puedan convertirse a Cristo. Y para cerrar, quería repasar simplemente los 3 motivos que tenemos para vivir vidas que honren a Dios. Debemos vivir una vida que honra a Dios porque somos extranjeros y peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos acá, somos del cielo. Debemos vivir una vida que honra a Dios porque las pasiones carnales nos quieren matar, porque estamos en guerra, ellas quieren destruirnos. Debemos vivir una vida que honra a Dios. Y también debemos vivir una vida que honra a Dios para que aquellos que aún no conocen a Cristo, por el testimonio que nosotros les damos, puedan glorificar a Dios al convertirse a Él. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nahuel. Dios te bendiga mucho y te use en gran manera. Estemos orando por Nahuel porque él, cada tercer domingo del mes, él está predicando en la iglesia Emanuel allí en Monte Grande. En Monte Grande. Así que estemos orando porque, bueno, él se está formando para ser un predicador, lo ha hecho muy bien, y seguramente va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Una vida cambiada es una vida que tiene a Cristo. Y la vida que tiene a Cristo es una vida transformada. Es por eso que un pasaje como que nuestro hermano nos trajo y la enseñanza, tiene que hablarnos a nuestra vida práctica. Es muy interesante cuando conocemos mucho de doctrina, cuando podemos hablar de ciertos temas, aún de temas profundos, de cosas que, bueno, que ayudan a nuestro conocimiento. Está muy bien, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo he hecho yo de eso mi vida? ¿Cómo ha hecho carne en mí? ¿Qué ha pasado? De tanto tiempo de escuchar la palabra de Dios, incluso de enseñarla, ¿qué ha hecho todo eso en mi vida? Cuando Pedro le habla entonces a estos expatriados, les está diciendo que ellos tienen que tener un buen testimonio. Los hijos de Dios tenemos que tener un buen testimonio. Solamente les cito un poquito antes de la Santa Cena. En la carta a los Tesalonicenses, en el primer capítulo, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que había tenido un gran comienzo y que no había parado en ese comienzo. Por supuesto que siempre tenemos algún detenido en nuestras vidas, avanzamos un poquito, nos quedamos, incluso volvemos atrás. Gracias a Dios que no es todos juntos, porque así unos cuantos van empujando, ¿verdad? Y cuando se queda uno es el otro el que empuja. Pero esta iglesia tenía un gran testimonio. Y en el capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y luego habla de cómo desde ellos partió la palabra de Dios para toda esa zona. ¿Qué quiere decir esto? Habían aceptado a Cristo, habían recibido a Cristo. Era lo que ellos habían hecho, era lo más importante que se puede hacer, aceptar la eterna salvación. Pero el testimonio que ellos tenían se divulgaba. Se divulgaba.
Y creo que es tan poderoso, tal vez un poquito más incluso, el vivir bien para Dios, vivir bien para Cristo, que el hablar. ¿Mm? Que el hablar. Ya les comenté esto, ¿no? Pero como es actual, un comentarista de fútbol dijo, si Maradona hubiera sido mudo, sería un crack. Sería perfecto. ¿No? Bueno, el cristiano tiene que buscar hablar de Cristo, pero ojo cuando la vida no corresponde con eso, porque entonces será un Maradona más. Domina muy bien algunas palabras, algunas cosas que se deben conocer, pero la vida, el Señor Jesucristo y la Biblia nos enseña que Él vino para transformar nuestras vidas. Esta debe ser una preocupación a nosotros. Debe haber una gran preocupación en el conocimiento de Dios a través de la palabra, por supuesto. Debe haber una gran preocupación en nosotros en el conocimiento de Dios a través de la vida bíblica. Y eso trae un fruto que nos encierra. Así que Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia. Y al participar de la Santa Cena, esto va a ser un examen para nosotros, ¿no? Estoy viviendo como Dios quiere, estoy glorificando a Dios, me está matando mi propia carnalidad, está haciendo más poderosa esta batalla que se libra entre la carne y el espíritu. ¿Quién la gana? ¿Quién va a ganar? Bueno, quiera Dios que podamos encontrar en nuestro examen que el espíritu va ganando, y si esto no es así, bueno, pidamos perdón a Dios y adelante, que la vida cristiana tiene mucho, mucho todavía para darnos y tenemos mucho